Edgardo, gracias. Estoy acá con mis compañeras de la Comisión de Educación, con quienes nos estamos reuniendo los días lunes, y estamos analizando una serie de cuestiones desde la asunción de este gobierno, como por ejemplo, hablar de una ley de educación perimida que correspondía al gobierno menemista, la Ley Federal de Educación, y después considerarla como un error. A ver, cualquier docente que va a rendir un concurso sabe que tiene que atenerse a las leyes con las que nos estábamos manejando ahora. Bueno, no es un error. Pero la pregunta concreta es, vos nombraste la reunión de Macri en Davos, y en esa reunión hubo un artículo de Adriana Puigros en página 12 sobre la reunión de Macri con Suni Barney y Marcos Mindrin. Suni Barney es el dueño de una cadena de servicios educativos privados por las cuales millonarios evaden impuestos, etc. Y aparte ingresan a distintos países, ¿no? 70 institutos privados en todo el país. Macri tuvo reunión con este millonario y con Marcos Mindlin, que no es otro que prácticamente el dueño de Denor. Entonces, estamos ante prácticamente la inserción o el ingreso al sistema educativo de una red de formación privada. Estamos hablando de la libertad de mercado en educación pública, ¿no? La pregunta era si estabas enterado, si es algo que merezca tu valoración, tu opinión. Bueno, sí, estaba enterado de las reuniones. No conozco no fue difundido, por lo menos en lo que pude ver, el contenido de la idea que tienen para el futuro, pero coincido con vos en que, alcanzaría con decir que la ciudad de Buenos Aires sufrió un proceso muy fuerte de deterioro de la escuela pública y de trasvasamiento de recursos a las escuelas privadas. El modelo es una educación segmentada, es una educación, primero una educación clasista y excluyente, donde determinados recursos y determinados contenidos solamente llegan a la gente de plata. Hay que decir sobre esto que es un proceso largo y que no terminamos de revertir en estos 12 años de deterioro de la escuela pública. Hay que recordar que la escuela pública argentina fue un orgullo dentro de la región. Argentina fue, si tuvo una característica distintiva argentina dentro de América Latina, fue la temprana alfabetización general de su población y el peso enorme de su escuela pública. Yo creo que además de este clasismo de educación para ricos y educación para pobres, hay otra cuestión que es el extraordinario presupuesto que le dedican al tema, como decías bien vos, las grandes empresas y algo que se llama las ONGs, que durante un tiempo tuvieron una virtualidad. Era decir que se formaba parte de una ONG era estar afuera de la política, por lo tanto era estar donde había que estar, es decir, en los lugares que no se hacían cosas raras, ¿no? Es decir, las ONG en los 80 y en los 90 se muestran como inocentes agentes de producción de determinados servicios y recursos. Las ONG prácticamente son un tentáculo, en su mayoría, no estoy haciendo ninguna generalización porque no sería justo, pero suelen funcionar como tentáculos de penetración no solamente de negocios con la educación, sino también de un tipo de educación que cultiva determinados valores. Yo creo que estas cosas hay que prestarles mucha atención porque la cuestión cultural, que no se reduce al sistema educativo, pero que tiene un tronco muy importante en el sistema educativo, es central. Cuando se discutió la constitucionalidad de la ley de medios, Zaffaroni hizo su propio voto, un voto bien propio, bien diferente al del conjunto, a pesar de que la mayoría aprobó la constitucionalidad, y él decía que la cuestión del monopolio en los medios de comunicación significaba una amenaza a la estructura cultural de la Argentina. Es decir, la escuela por un lado y los medios de comunicación en manos de cadenas monopólicas, en manos de
en manos del mundo de los negocios supone una amenaza muy fuerte a nuestra personalidad cultural, a nuestra pluralidad. Son el proyecto de homogeneización cultural y educativa de la Argentina. A esto vamos a asistir, por eso yo creo que es un test lo que viene ahora la paritaria docente. No es solamente un problema, que lo es, y lo es muy importante, de mantener el nivel salarial y mejorar el nivel salarial y seguir defendiendo la ley actual de educación que ha puesto la inversión educativa, el presupuesto educativo en un plano histórico, y hay que dar la batalla por la escuela pública desde todos los sectores. Y me parece que rodear a la paritaria docente, donde seguramente no se va a discutir solamente el salario, sino que se va a discutir estas cosas, me parece que va a ser no es una tarea solamente de los gremios docentes, es una tarea de todos los argentinos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerte una pregunta, más que una pregunta, pedirte a vos una reflexión, porque vos mencionaste a John William Cook, para quien la columna vertebral del movimiento peronista eran los trabajadores. En tu intervención no tuviste posibilidad o tiempo de referirte a algo que voy a denominar el movimiento obrero organizado. Entonces me gustaría conocer tu reflexión sobre qué va a pasar ahí y cómo gracias. Ves eso. Las charlas tienen un cierto hilo y salen y entran cosas totalmente fuera de programa. Por supuesto que yo creo que hay que mirar para atrás. Los 12 años de kirchnerismo tienen un interesante, arrojan una serie de enseñanzas muy fuertes sobre el tema. Cuando hablamos de proyecto nacional y popular y de movimiento nacional popular, está claro que los trabajadores tienen un lugar central. La idea original del peronismo está puesta en esa cuestión. Nosotros tenemos unas viejas deudas, muchas de las cuales no fueron bien resueltas o no fueron suficientemente resueltas en estos años, sobre la circulación de las direcciones sindicales. Un problema, digamos, la estructura y el modo de organización de los trabajadores, las leyes de asociaciones profesionales que fueron regulando a través de los años, de las décadas, a los sindicatos, son hijos también de una pelea histórica, de una pelea del movimiento obrero y de sus direcciones para evitar que metan mano en las organizaciones sindicales fuerzas que no tienen necesariamente los mismos intereses que los trabajadores. Hay una parte indiscutible, noble y legítima de la defensa de la estructura sindical, pongamos por caso de la existencia de una sola central sindical y de la existencia de un sindicato por rama, que jugaron un papel importante. Ahora, todos conocemos las peripecias del movimiento sindical y de sus conducciones, digamos así, desde su papel en la resistencia peronista como eje vertebrador de la oposición activa y fuerte, digamos, al gobierno de la Libertadora y a los gobiernos de las proscripciones posteriores. También en esa fase, sobre todo a partir del 59, con el episodio de la toma de Lisandro de la Torre y la derrota parcial de esa lucha, fue abriéndose en el movimiento sindical una especie de puja interna que después va a reaparecer de distintas formas en distintos momentos, entre un sector que se consolidó con una mirada burocrática del movimiento obrero, como una mirada administrativa, como una mirada del movimiento obrero administrando obras sociales y regulando relaciones de protección sindical, pero no comprometidos con una idea de política nacional. Digamos, todos los gobiernos militares, todos los gobiernos surgidos de proscripciones, tuvieron su mano, digamos, puesta en el movimiento obrero, y es así como tuvimos el bandorismo que se quiso erigir como una alternativa política al peronismo, cosa que fracasó en 1966 cuando pierde la elección cuando Perón le gana la elección de Mendoza a través de su propio candidato. No quiero entrar en detalles históricos, pero todos recordamos que en la época para poner
un momento muy importante. A fines de los años 60, cuando se da el Cordobazo, el Rosariazo, las grandes luchas, había una llamada CGT de los argentinos que defendía una continuidad histórica de un ideario que no nació con el peronismo estrictamente porque venía de antes, pero fue reformulado y fortalecido por la experiencia de los años del primer peronismo. Siempre hubo, también podemos tomar la etapa de la dictadura militar, dirigentes que salieron a la lucha y dirigentes que conciliaron, ¿no? El actual ministro de Trabajo es el hijo de uno de los grandes epígonos de la conciliación de clases que se desarrolló en la época de la dictadura. El kirchnerismo alentó, y yo creo que todavía falta cosechar, la existencia, el desarrollo de una camada joven de dirigentes sindicales, de comisiones internas, de cuerpos de delegados, que en gran medida fueron alentados por las nuevas posibilidades que dio la etapa esta. Por ejemplo, las convenciones colectivas de trabajo, las discusiones del salario mínimo vital y móvil, en cierta medida la promoción del conflicto, hay que decirlo así. El kirchnerismo promovió el conflicto gremial como modo de impulsar. ¿Cómo veía Néstor esta cuestión? Decía, para recuperar la economía hay que recuperarla desde la demanda popular, de los sectores carenciados y sobre todo de los trabajadores. Más plata, más salarios en los trabajadores significa más actividad, más demanda y por lo tanto más actividad económica, abrir las puertas de la fábrica, abrir un ciclo virtuoso de la economía que es el que se intenta cerrar, porque ahora lo que están intentando es que la clave sea el endeudamiento y el fortalecimiento del grupo más privilegiado de la sociedad para que en algún momento eso, según teorías que nunca se cumplen, derrame en mejoras para los de abajo. Ahora, hay que decir también que no nos dio el cuero para lograr poner en el primer lugar de la escena un movimiento sindical como el que necesitaba y necesita cada vez más este proyecto de transformación. La experiencia de la CGT durante la época de Moyano fue un intento que avanzó bastante, pero hay que decir que nosotros tenemos una traba de la que hay que hablar con claridad, que es que las estructuras, la ley, la forma de organización de los sindicatos y de la central de trabajadores, que jugó un gran papel en distintos momentos, como acabo de decir, también fue un freno para la renovación de las dirigencias. Yo siempre digo una frase que ilustra esto. Yo creo que es más fácil discutir e incluso ganar la presidencia de la República que dirigir el gremio de empleados de comercio. Esto es así. Hay que enfrentarse con estatutos restrictivos, con estatutos que le dan enormes ventajas a las direcciones constituidas y consolidadas y que le ponen trabas a la promoción de nuevos sectores, de nuevas generaciones y de nuevas ideas. Yo creo que hay que discutir. Claro, hoy no es el tiempo para discutir una ley sindical, porque si hoy en estas condiciones de estos meses hacemos una ley sindical, va a ser seguramente el proyecto macrista de la organización sindical es el famoso asunto con sello también de Estados Unidos, y por eso estoy pensando que a Macri le puede llegar a gustar mucho, el asunto de la libertad sindical, es decir, que en lugar de haber paritarias que abarquen a todo un gremio, haya distintos grupos de empresas que negocian salarios por separado. La desunión del movimiento obrero no la queremos. Queremos una unión, pero no queremos tampoco una unión que conserve oligarquías de vieja formación, que muchos de los cuales tienen más pinta de ser una organización empresarial o de negocios que de una organización verdaderamente representativa de la clase trabajadora. O sea que yo creo que, para ponerlo un poco en las condiciones de la coyuntura política, creo que va a haber novedades en el movimiento obrero, porque estas medidas que se acaban de lanzar plantean un interrogante. ¿Qué va a pasar con los sindicatos ahora que se abre el periodo de discusión paritaria? Perón decía una frase que es que el pueblo va a marchar con los dirigentes a su cabeza o con la cabeza de sus dirigentes. Entonces yo, desde ya que no creo que sea fácil, para algunos dirigentes sindicales que aportaron bastante a la desestabilización del gobierno de Cristina,
ponerse la camiseta amarilla y defender las propuestas patronales y del Estado macrista. No creo que sea fácil. Si a alguno se le ocurre, va a tener problemas. O sea, y hay que tratar de que los tenga. Hay que tratar de que los tenga. Hay que tratar de meternos y meter a los jóvenes al compromiso con la vida de los sindicatos. No hay que pensar que se puede hacer política nacional y popular fuera de los sindicatos. Son muy importantes todas las formas, lo estudiantil, lo cultural, la movilización de los científicos, de los técnicos, de los barrios, de los centros sociales, todo es importante, pero el corazón orgánico de esa movilización tiene que estar, y seguramente va a estar con un modelo de esta naturaleza, en la capacidad de resistencia y de lucha del movimiento obrero organizado. Gracias por la pregunta. Buenas noches. Quería preguntarte qué te parece, si te parece que hay un poder judicial capaz de impedir estos avasallamientos a las leyes con estos decretos de necesidad de urgencia, y fundamentalmente si es capaz de hacer que se acate la ley de medios, porque para mí eso sería una garantía de un Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, a mí me da una sensación de impotencia de la legalidad de un país. Una vez escuché a Zaffaroni hablar por la televisión, que dijo que él le temía a la partidización del sistema judicial. No sé si nos podés explicar un poco eso y qué opinás sobre esto. Bueno, primero una aclaración jurídica, pero que tiene fuertes consecuencias políticas. El tema de los decretos de necesidad y urgencia están estrictamente en manos del Congreso. Como decía antes, la Constitución dice que el presidente no legisla, pero sí legisla, digamos. Así dice el artículo. No legisla, salvo en... Entonces, la Constitución dice que tiene que haber una comisión bicameral que someta, con la anuencia, por supuesto, de ambas cámaras, que someta a revisión los decretos de necesidad y urgencia, y los decretos de necesidad y urgencia se convierten en válidos, en legales, si las dos cámaras no los rechazan. No alcanza para voltear un decreto que lo rechace una cámara. No hay vuelta de hoja, esto es constitucional. Hay un plano constitucional que se desarrolla de la siguiente manera. El Congreso tiene, a partir del 1 de marzo, en su orden temático, los decretos y decretos de necesidad y urgencia firmados por Macri. El de la Corte Suprema no es un decreto de necesidad y urgencia, es un decreto común. Eso sí que tiene que ser revisado por la justicia. Pero después todo, por ejemplo, lo que vos te referís, la Ley de Servicios de Comunicación, eso lo tiene que resolver el Congreso. O sea que con una Cámara que diga está bien, eso pasa a ser una ley. La justicia argentina todos la hemos conocido estos años. Como un paréntesis, yo digo que hemos aprendido mucho de política estos años, porque algunas cosas que uno leyó, estudió o militó incluso, que aprendió a través de otras etapas militantes, una cosa es saberlas en abstracto y otra cosa es vivirlas y formar parte del conflicto político que sucede, ¿no? La cuestión de la tenencia de la tierra, siempre hemos denunciado la concentración de la tierra, la renta, la oligarquía. Ahora, cuando fue el conflicto de la 125 aprendimos muy en profundidad qué significa la renta agraria y qué significa la clase dominante y la coalición entre grupos financieros y grupos particularmente sojeros. Pero lo que quiero decir es que el Poder Judicial no es un todo compacto. El Poder Judicial, yo diría que hay tres grandes franjas del Poder Judicial.
un poder judicial que está directamente alineado con los poderosos y que es muy influyente. No le voy a poner un número porque sería irresponsable, pero es muy considerable la fuerza que tiene. Un sector que se fue organizando con una visión distinta de la justicia, con una visión no militante como lo quieren presentar, sino una visión de la justicia como órgano independiente, sí, pero comprometido con el resultado de las acciones que realiza frente al pueblo. Ese es otro porcentaje seguramente más chico, por lo menos en el plano orgánico. Y en el medio hay una masa de jueces y de operadores del Poder Judicial que se mueven según los ciclos políticos. Por eso yo creo que este es un momento riesgoso en ese punto, porque es muy difícil que asistamos a una brusca recomposición del Poder Judicial en términos de independizarse del poder de Macri. Yo creo que ahí, como en todas las cosas, incluido el Congreso que tiene que revisar los DNU, vuelvo a lo que decíamos en la charla, esas son cosas que se resuelven con arreglo a ciertas normas jurídicas, pero hay una norma jurídica no escrita que es el poder de la movilización popular. Yo estoy convencido de que la movilización que hicimos el día que se presentaron las audiencias públicas en tribunal de la Corte Suprema para discutir la constitucionalidad de la ley de medios, que fue una movilización espectacular, y además un nivel de defensa jurídica de la ley de medios por parte de Graciana Peñafort y de otras personas que estuvieron testimoniando, que fueron amicus curiae. Yo creo que eso, no quiero decir que eso decidió todo, pero yo creo que eso fue muy importante. Que cuando tienen la presión del pueblo en la calle, cuando tienen hay una masa crítica de opiniones calificadas, pero también de movimiento de masas populares, podemos torcer el brazo en algunas cosas que, insisto, tomadas con absoluto libre albedrío por parte de la justicia que supimos conseguir, no nos iría bien. Por último, esto de Zaffaroni. Zaffaroni se refería con eso de la partidización a que él defiende enérgicamente la politización. Él defiende enérgicamente que el Poder Judicial no puede ser apolítico. Primero porque no hay personas totalmente apolíticas, y mucho menos una persona que hace la carrera judicial y que va adquiriendo una experiencia de cómo es la naturaleza de los conflictos que llegan a determinadas instancias judiciales. Lo que Zaffaroni con razón discute es la idea de una justicia partidizada. En eso hay un aspecto, hay una tensión entre la opinión de Zaffaroni y las leyes, una ley en particular que impulsó y finalmente se aprobó en el Congreso, que impulsó este gobierno. Me refiero a la ley de elección directa de los representantes del Consejo, de los representantes políticos del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución dice que las elecciones se hacen a través de los partidos políticos. Entonces ahí no se le encontró una forma, no se encontró una ecuación como para decir que las elija el pueblo, pero no a través de partidos políticos. Entonces, finalmente lo que se terminaba haciendo era que los partidos políticos promovieran a determinados representantes en el Consejo de la Magistratura, cosa que es discutible, tampoco es que está mal en abstracto. Es delicado porque se supone que el Poder Judicial, en el momento que se ejerce la operación judicial, uno no puede estar atado a la pertenencia con un partido político, ¿no? Entonces eso fue una situación de tensión, como de hecho las tuvo Zaffaroni con otras cosas, pero hay que decir que eso no le quitó la condición de una voz muy autorizada y de una persona muy comprometida, como lo está mostrando hoy, y es una gran conquista para todos nosotros tener a Zaffaroni con nosotros, ¿no? Creo que esto no me olvido básicamente de nada, ¿no? Buenas noches, acá estoy. Primero quería preguntarte si te sorprendió la elección, el resultado de la elección. Y segundo, la famosa grieta, porque todos tenemos amigos, parientes, que odian a Cristina. ¿Cómo reflexionás a esta parte del pueblo? Yo creo que Yo creo que es autocrítico lo que yo tengo que decir respecto del resultado electoral. Nos pegó muy fuerte la primera vuelta.
El resultado muy ajustado de la primera vuelta, la muy buena elección que hizo Macri en la primera vuelta nos dejó grogui, para hablar en lenguaje boxístico. Y yo creo que nos comimos y compramos el escenario tal como fue presentado por las encuestadoras y por el macrismo y por los grandes medios de comunicación. Esa es la verdad mía, ¿eh? Yo tenía la sensación de que estábamos en una situación muy complicada, muy desfavorable, muy desfavorable. Ustedes no sé si recuerdan que, a pesar de lo cual yo, si me encontraban en esos días, yo decía ganamos, 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 porque yo no creo que haya que ser sincero. La sinceridad, como todas las virtudes, las virtudes son en un aquí y en una ahora. Si alguien me critica, che, Moca, vos me decías que íbamos a ganar y ahora me decís que creía que sí, yo creía que perdíamos feo y te decía que íbamos a ganar, porque a mí no me importaba, porque no había una verdad ahí en juego. Ahí lo que había era la militancia, la fuerza, el ánimo, el espíritu de lucha. Y no te voy a decir que perdemos porque te vas a tu casa. Y me voy yo también. Entonces, creo que compramos ese escenario. El mismo día de la elección, las primeras encuestas que empezaron a circular hablaban de 60-40. Y después, cuando uno va viendo cómo se produjeron las cosas y va viendo cómo se produjo esta respuesta popular relativamente espontánea, relativamente inorgánica, que nos puso ahí cabeza a cabeza, a mí me da por pensar, y eso es incomprobable, además no es bueno pensar así porque lo único que hacemos es lastimarnos, si hubiéramos tenido un poquito más de empuje en los últimos días, capaz que lo damos vuelta. Pero bueno, esa etapa terminó, nosotros sacamos casi un 49%, cosa que para un gobierno que estuvo 12 años y sometido a esto que ahora voy a decir, que es la segunda parte de la pregunta, no es una mácula, es hasta un orgullo haber disputado contra todos los poderosos de la Argentina y haber sacado casi el 49%. Después lo de la grieta. Yo creo en la existencia de una. No me interesa tomar la palabra grieta porque la inventaron ellos, entonces no me quiero sumar a esa terminología porque me gusta usar la propia, y esa no me gusta. Yo creo que hay un conflicto histórico en la Argentina, un viejo conflicto histórico, que si uno flexibiliza un poco los conceptos, lo puede encontrar incluso antes de la modernidad argentina, que viene desde la constitución de Argentina como país soberano, entre una mirada elitista, una mirada que prioriza el lugar de Argentina en el mundo capitalista, la funcionalidad de la Argentina en la distribución de tareas, en la distribución mundial o global del trabajo. Global lo usamos ahora, pero globales fuimos siempre. La llegada de Cristóbal Colón a estas tierras fue un momento de la globalización. Cuando se habla de globalización se habla más bien del capítulo financiarizado de la globalización, la globalización como ataque contra las estructuras estatales nacionales para favorecer la gran libertad que es la libertad del mercado. ¿Qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Decía el queridísimo y recordado uruguayo Alfredo Zitarrosa. Esa libertad es un lado del conflicto. Y el otro lado del conflicto también es con la palabra libertad, pero vista de otra manera. La libertad para los trabajadores, la libertad para crecer, la libertad para distribuir, la libertad para pensar, la libertad para relacionarnos con el mundo según nuestros intereses y no según la doctrina de moda que nos venden los poderes centrales. Esa libertad es el otro lado del conflicto. La grieta, lo que se llamó grieta, tiene la siguiente característica. La característica es que un proceso político que en una medida es la continuidad, la continuación, o mejor dicho, la recuperación crítica del peronismo. Creo que a veces decimos continuidad como si la continuidad no hubiera tenido lagunas y no hubiera tenido quiebras.
El kirchnerismo no es heredero de cualquier peronismo, es heredero de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. No es heredero de cualquier movimiento de masas obrero, de trabajadores. Es heredero de la resistencia peronista, heredero del cordobazo, heredero de las madres y de las abuelas. Entonces es una recuperación, es una continuidad recuperadora. Entonces, esas cosas, uno dice, ¿el conflicto nació con el kirchnerismo o el conflicto existía antes del kirchnerismo? Y no es del todo de una manera ni del todo de la otra, o es de las dos maneras. Porque nunca dejó de haber un sector de la sociedad, inclusive en los años 90, años de parálisis del movimiento de relativa, para decirlo con más justeza, de relativo reflujo de las luchas, de los conflictos, porque había luchas. El problema es que estaban tan invisibilizadas, estaban tan tapadas por una especie de consenso neoliberal que existía en nuestra sociedad, que no alcanzaron a ocupar un lugar preeminente en la política, no alcanzaron el lugar político. El lugar político es el lugar del conflicto. Algo se convierte en político cuando vos decís una cosa y yo digo otra. Mientras estamos todos de acuerdo, no hace falta la política. Para muchísimas cosas no hace falta la política, pero para decidir quién se queda con qué parte de la renta nacional hace falta la política, porque nunca vamos a estar de acuerdo los que necesitamos que la renta se distribuya de una manera con los que necesitan que la renta se distribuya de otra manera. No es, el problema de la educación, la primera pregunta que se hacía, el problema de la educación pública y la escuela pública y la escuela privada es un problema político y se convierte, o sea, tiene potencialidad política y se convierte en problema político cuando los actores lo interpretan como problema político y cuando actúan. No es una interpretación libresca. Aprendí en el curso de formación sindical o político que educación privada y educación pública es un problema político. Se aprende cuando se actúa. Cuando estás en el sindicato, estás en el partido, estás en el movimiento social, y ahí sabés que lo que vos estás haciendo no es una tarea técnica, vamos a hacer bien esto y bien lo otro, sino que estás luchando, entrando en conflicto con otro sector que quiere otra cosa. Entonces yo creo que el kirchnerismo le puso nombre y apellido al conflicto histórico de la Argentina, le puso nombre y apellido, lo llamó pueblo o corporaciones en un famoso acto en la cancha de Huracán con Cristina, lo llamó el futuro contra el pasado. Fue Néstor en su propia campaña electoral que dijo hay que ganar para dar vuelta una página y no volver al pasado neoliberal, con muchos nombres y con mucha profundización de saberes sobre la patria. Yo el otro día le decía a un compañero del panel, aprendimos de todo, pero no nosotros porque estábamos nosotros también, un poco especialmente porque nos tiraban insumos de toda clase, los discursos de Rossi, los discursos de todo, sobre determinados, entonces teníamos que estar a la altura, pero una gran parte de la población se enteró de lo que era el glifosato, se enteró de lo que eran los derechos de las minorías sexuales o de género, se enteró del Banco Central, no estoy diciendo que nadie lo sabía, estoy diciendo que el debate, yo participaba en publicaciones donde discutíamos ese asunto del Banco Central Independiente, porque el Banco Central Independiente termina siendo un instrumento de los grupos financieros. Pero cuando se arma el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprendimos el aspecto político de la cuestión, aprendimos quiénes y por qué defendían un Banco Central como el que existía y quiénes y por qué queríamos que se reformara el Banco Central. Y cuando... Ahí diría el otro gran recordado, Ernesto Laclau, o Laclau, que creo que como es catalán el apellido, yo le digo Laclau porque como no sé mucho francés me gusta disimular y no es un apellido francés, es catalán. Entonces Laclau. Laclau decía que el conflicto es una construcción de cadenas equivalenciales. Laclau hablaba difícil, era difícil leerlo a Laclau. Pero ¿qué era una cadena equivalencial? Cuando vos reclamás por la vivienda y el Estado no te responde, las instituciones, la lógica institucional no te responde a esa demanda por la vivienda, y otro lucha por la tierra
y tampoco le responde, y el otro lucha por el salario y no tiene las respuestas, la cadena equivalencial es un punto, esto es mío, no de la Clau, no estoy haciendo nada textual. Él decía, es un significante vacío. Obviemos eso porque entramos en otra cosa, entramos en otro terreno, digamos. Pero es, para que lo representemos, es algo que desde algún lugar, que no está trazado, no está prefigurado en ningún lado, alguien dice, yo me hago cargo de todo esto. Yo me hago cargo de todo esto y soy eso que representa este lado del conflicto, el lado de lo que el Papa Francisco diría las 3T, tierra, techo y trabajo digno para todos. Entonces, el kirchnerismo se hizo cargo, y algunos dicen, se hizo cargo porque lo necesitaba para la lucha por el poder. Y es cierto, es cierto, es cierto. Kirchner, ¿qué dijo? Gobernamos nosotros, dijo él. Gobernamos nosotros, acá no gobiernan ni los periodistas, ni los CEOs de los medios de comunicación, ni los dueños de la tierra, nosotros gobernamos porque el pueblo nos eligió para gobernar. Y fue por un camino, y fue encontrando obstáculos, es decir, conflictos. Otros dicen, yo dije recién, Clarín jugaba bien con Néstor, y yo escribía en Clarín. ¿Y por qué no se peleó de entrada Néstor con Clarín? No hay ninguna lógica política cuando uno está acumulando poder para transformar la sociedad que lo obligue a adoptar y a asumir conflictos que todavía no son necesarios, ni son vitales para el desarrollo del proyecto. Cuando se produce la resistencia de la mesa de enlace y Clarín despliega todo su arsenal desestabilizador, ahí se terminó la historia. Pasa a engrosar la cadena equivalencial. No porque ahí surgiera el conflicto entre medios oligopólicos y necesidades de la libertad de información y de la libertad de expresión. El problema, digamos así, venía de antes. Pero ahora el problema había adquirido una incandescencia, que era que ese problema formaba parte de la resolución del problema del poder. Está bien que el gobernante luche por el poder, especialmente si está del lado nuestro, porque ellos también luchan y ejercen. Los DNU de Macri no son una ocurrencia jurídica, son modos de la lucha por el poder. Morales dijo, cuando la metió presa Morales Solá, ahora van a ver que sabemos gobernar. Por supuesto que estamos hablando de dos modos de concebir el poder, diferentes porque son diferentes los contenidos del poder que cada uno busca. Son diferentes las clases y las personas a las que las medidas afectan y las medidas benefician. Todo eso cambia. Pero el político que desde la presidencia de la República no lucha por el poder es un inútil, no es un honrado, no es un honesto. La primera vez que veo en la historia, que además es otra violación de la ley, jurar a un presidente por la honestidad. Me privo de desarrollar el tema porque nos llevaría muy lejos, porque estoy apasionado por a mí me apasiona esa idea. La honestidad es el culto de las formas. La honestidad es creer que actuar bien es actuar según cierto código de cuestiones. Cuando Néstor tuvo que defender el Banco Central, que defender el modo soberano de pagar la deuda, hizo cosas pícaras. Hizo cosas pícaras para lograr, en realidad fue Cristina, pero el que armó la cosa pícara, como solía ocurrir en esa división de trabajo, la armaba Néstor. Después la armó Cristina sola, ¿no? Porque se quedó sola. Exacto. Ah, bueno, claro, esa es otra. Esa es previa, cuando lo puso a Redrado y Orlando le preguntó por qué lo había puesto a Redrado, dijo, ¿qué quiere que le ponga al flaco Cuncle? El país estaba aislado, bueno. Pero después hubo un decreto de necesidad y urgencia y lo Redrado se había amotinado. Y había necesidad y urgencia, porque que se quedara Redrado le costaba miles de millones de dólares al país. Le costaba miles de millones por una razón muy fácil de explicar, porque había que salir, si no se sacaba la plata de las reservas del Banco Central, había que ir al mercado financiero y pagar varios puntos más de porcentaje, entonces salía mucha plata. Ahora,
¿Qué es la honestidad? Decir, no, nosotros no vamos a hacer un decreto de necesidad y urgencia, no, pues nosotros somos muy democráticos. No, hay que defender al país, hay que defender a la gente que recibe la asignación universal, hay que defender a la gente que necesita que esa guita no vaya a los bolsillos de la maquinaria financiera especulativa global y que se quede acá en la casa de las personas que lo necesitan. La honestidad es un horror. La honestidad es un horror. Lo que es bueno es el honor. Maquiavelo, que parece que si uno lee el último capítulo del Príncipe, lo hubiera visto a Néstor, hubiera pensado en Néstor para escribir el último capítulo del Príncipe, fue contundente. La moral del político es la defensa de la patria. Lo estoy diciendo en palabras mías, no de Maquiavelo. El político es virtud y fortuna, decía Maquiavelo, pero la virtud de Maquiavelo no era la de los predicadores predicadores telemediáticos, no era la virtud de portarse bien. La virtud era el ejercicio del poder, la virtud para ejercer el poder, para no dejarse sacar el poder. Esa es la virtud que tiene que tener el político, y si nuestros políticos tienen esa virtud, son los que tienen que ser. Los que van a... Maquiavelo decía, lo importante no es salvar el alma, sino salvar la patria, ¿no? Entonces, si hay que hacer... Y decía, siempre que el político se pueda desempeñar haciendo las cosas bien, siendo bueno, siendo como todos aprendimos que debemos ser, está bien. El único problema es cuando no se puede ser así. Y cuando no se puede ser así, hay que ser de esta otra manera, ¿no? Y no les cuento las cosas que decía Maquiavelo cuando decía qué es lo que se podía hacer en ese caso, porque nos escandalizaría, porque todos somos en el fondo un poquito políticamente correctos, y además esto se está televisando, y si hago textual alguna cita de Maquiavelo sin decir que es Maquiavelo, mañana salgo en la primera tapa de algún diario. Moca dijo que si hace falta hay que matar, y que Rómulo hizo bien matándolo a Remo, y eso lo dice Maquiavelo. Si ustedes lo consultan, lo dice, pero yo no lo dije, lo dijo Maquiavelo. Perdón, pido la palabra, porque la pregunta incluía el tema del odio, el odio a Cristina. Bueno, yo creo que nosotros vivimos una etapa de una intensidad política, vivimos, digo, en tiempo presente y en pretérito indefinido, o sea, en pasado. También la vivimos hasta diciembre y la estamos viviendo porque sigue la historia. En una etapa de muchísima intensidad, de muchísimo involucramiento en la política de muchas personas, salen a relucir. Para ejemplificar lo que quiero decir, yo me acuerdo que viajaba en el colectivo en la época de la 125, y personas de mi barrio que yo no les había escuchado nunca ninguna opinión política, estaban psicotizadas contra Cristina Kirchner, pero no enojadas, estaban locas, ¿no? Y eso siguió ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una ideología que no se expresa como tal. Y en general se expresa contra las ideologías. El kirchnerismo quiere meter la ideología donde no. Hay una ideología dominante, plenamente dominante, y que siguió siendo predominante durante los 12 años del kirchnerismo. Jorge Alemán dijo el día de la noche de la despedida de 678, ni 678 fue un oficialismo, ni el kirchnerismo fue un oficialismo. El kirchnerismo fue un movimiento contrahegemónico que tuvo las riendas del Estado durante unos años. Esa es la verdad. Ahora, cuando la ideología predominante en la gente sencilla, porque si predominara en el barrio norte, en los lugares, sería más fácil. Esta es una cosa que yo quiero, a ver si puedo hacer que explicarme bien. Nosotros estábamos hasta hace poco en un programa que nos colocaban los medios enfrente y nosotros le pegábamos a los medios. Cierta conclusión que sale de ahí, que yo critico, es que los medios
vuelven tonta a la gente. La relación de la gente con los medios atonta a la gente. Es probable que a más de uno un buen psicólogo le pueda recomendar ver un poco menos TN. No estoy descartando esa hipótesis. Pero el problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que los medios, además de mentir, hacen algo peor, que es decir la verdad. Mire qué grosería y qué incorrecto. Dicen la verdad porque hablan el lenguaje del mundo, del ethos, de la ética del mundo que vivimos. Esa ética a la que Francisco le dedica todas sus intervenciones públicas y las intervenciones escritas a nombre de la Iglesia Católica. Es una gran conquista tenerlo a Francisco ahí. Y después, si se abre el tema, podemos discutir sobre el pasado, sobre la Iglesia Católica Argentina. Yo no soy ni católico, ni me banco los disfraces de nada, no me gusta nada de eso. No, fui y tomé la comunión, pero no me importa eso. A mí me importa que hay una voz en el mundo que se está levantando exactamente contra lo que nos estamos levantando los países que estamos rompiendo la normalidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que dicen la verdad? La verdad del mundo que privilegia el consumo, la verdad del mundo que le cree a la publicidad, que como decía Borges es un mundo muy raro porque cree que un producto es bueno porque así lo dice el que lo fabrica. La verdad de la publicidad, la verdad del culto al cuerpo, del hedonismo, la verdad de la indiferencia por el otro, la verdad de la mercantilización. La mercantilización, el capitalismo desarrolla su fuerza de tal manera que todos somos una mercancía. Cuando se habla de la cuestión de género, la cuestión femenina, yo tengo una discusión dentro del propio movimiento con determinadas inflexiones del feminismo, porque yo creo que hasta mientras sigamos pensando que el problema de la violencia de género es un problema de los varones, mientras sigamos pensando que no es un problema del capitalismo, sino que es un problema de la mitad, menos uno, de la gente que vive en este mundo, no vamos a dar solución a ese problema. A la discriminación de la mujer se la combate combatiendo las lacras del capitalismo, no haciendo eso no quiere decir que no tenga que ir preso el violento, no estoy diciendo eso, estoy hablando en términos de estructura social y de modo de pensar el problema. Entonces, el odio es hijo de eso. El odio no es solamente porque determinados periodistas decían que había que odiar a Cristina Kirchner, porque si no sería muy fácil pensar que nosotros podemos montar unos medios de comunicación. O sea, sería pensar que la ley de medios soluciona el problema de una manera media milagrosa, que es que va a haber tantos canales que digan otra cosa, que se va a emparejar. Eso no funciona así. No funciona así. Lo que funciona son las transformaciones estructurales. Lo que funciona es la asignación universal por hijo. Lo que funciona es el derecho de las empleadas, lo que antes se llamaban empleadas domésticas. Ahora no me acuerdo. El lenguaje políticamente correcto, ustedes entiendan, yo tengo más de 60 años y, por ejemplo, digo buenas noches a todos y no digo buenas noches, porque nunca una mujer se ofendió porque yo diga buenas noches a todos. Así que yo eso pido disculpas. Pero lo que quiero decir es que el odio es hijo también de un encuentro de una parafernalia mediática puesta al servicio de la desestabilización y de una sociedad o de un importante sector de la sociedad que cree que tiene la fe neoliberal, que cree que cuando se queda sin empleo es culpa de ella, es culpa mía porque no supe defender el empleo. Y también cuando durante una etapa consigue empleo, mejora el salario, ahí no, ahí el éxito es mío. Yo en la competencia de todos contra todos, en la lucha del hombre contra el hombre, del hombre lobo del hombre, soy exitoso, entonces me la banco. O soy un pobre infeliz y entonces me quedo a llorar. Entonces, me parece que ese es el problema del odio. Y Cristina representó una subversión de ese sistema de valores. Aunque no sé si esto se hizo deliberadamente, tácticamente, no sé, pero de hecho la lucha política llevó a Néstor y a Cristina, yo diría, hasta más lejos de lo que ellos suponían que iban a ir. ¿Por qué? Porque hay un movimiento
Todos reconocemos que sin Néstor y sin Cristina esto no hubiera ocurrido, pero tampoco Néstor y Cristina hubieran podido hacer esto sin la crisis y sin un pueblo que no quería seguir viviendo como se vivió hasta el año 2001. Entonces me parece que eso es el odio, el tipo que... Y después está la cuestión de orden femenino, de que hay mucha dificultad, porque eso forma parte del sistema, de la mercantilización. La mujer no está para eso. La mujer no puede ser soberbia. Si el hombre cancherea, el hombre, muy bien, ¿viste qué tipo? ¿Viste qué bueno que es? Cómo les pasa el trapo. Ahora, si la mujer ironiza y pone cara de gil cuando dice alguna cosa, eso es antifemenino. Ahí está el problema, el núcleo de lo que nos pasa. El núcleo de lo que nos pasa es la enfermedad neoliberal y la fe en el neoliberalismo, que claro, no es una fe que se vaya a combatir amonestando al que la practica. Ninguna religión se cambia, nadie cambia de religión porque otro le explica que la religión que profesa no funciona. El cambio en este punto, en el neoliberalismo, es un cambio que va por la experiencia política. No esperemos convencer a nadie solamente hablando o pasándole materiales escritos o videos, que también juegan un papel. No estoy en contra de la educación como tal, pero creo que la educación más profunda, más radical, es incorporar. El tipo que se incorpora a un movimiento vecinal o a un sindicato o a un centro cultural o a un grupo de gente que defiende derechos de los científicos, ese tipo aprende. Y además nos enseña, nosotros lo incorporamos y también tenemos que aprender de él. El ámbito donde se forma la verdadera educación política es este, digamos, para ejemplificarlo un poquito, ¿no? Yo quería hacer esta pregunta. Evidentemente, Macri representa cabalmente los intereses de una parcialidad de nuestra sociedad. Parcialidad que es numéricamente muy reducida, pero económicamente muy poderosa, conformado por los grupos de concentración, de gran concentración económica, con sus socios integrantes, los medios masivos de comunicación. Ese sector encuentra, aparentemente o sin aparentemente, su posibilidad de realización total con sometimiento a todo lo extranacional. Se está cerca de dar un gran paso con la integración de Argentina al Pacto Transpacífico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que el diputado que vote a favor de eso, porque eso no se puede hacer sin el Congreso, es un traidor a la patria. Esa es mi opinión. El no al ALCA. El no al ALCA es ahora el no al Tratado Transpacífico, que es la nueva variante de incorporarnos a todos en la regla de juego del gran capital financiero y de hacer desaparecer nuestra industria nacional, nuestro trabajo y nuestras potencialidades como país. Eso que acaba de preguntar el compañero es, yo diría, una de las cosas centrales del próximo periodo. Hasta ahí no pueden avanzar. Y si avanzan gracias a las claudicaciones, los que claudiquen tendrán que enfrentarse con una mayoría. Tenemos que lograr que nunca más sean diputados y senadores los que voten a favor de ese engendro. Buenas noches. Yo me acuerdo que cuando sucedió la primera elección a que se hiciste referencia, previa al balotaje, y después durante ya el balotaje también, yo tenía una sensación, me llamo Fernando Fernández y tengo una raíz gallega muy fuerte. Pero yo tenía la sensación de que yo sentía casi una sensación física, y la tenía a la noche, a la mañana, cuando me acostaba, cuando me levantaba, de que estaba viviendo una especie de reverberación en mi cuerpo de lo que pudo haber sido algún aspecto final de la Guerra Civil Española, cuando quizá para la toma de Madrid, por ahí se cantaban distintos chotís, y uno de ellos era No pasarán. Los cantaban las fuerzas republicanas, y después cuando cuando tomaron Madrid, el franquismo, hubo una respuesta de otro chotís que fue Hemos pasado. Yo sentía eso porque me decía a mí mismo, debe haberse parecido en algo esto, en algo,
estoy haciendo una exageración, una hipérbole muy grande, en cuanto a la orfandad que yo sentía y que compartía en el diálogo con mucha gente respecto de cómo nos sentíamos los milicianos del momento. Porque te he escuchado decir, y comparto, que quizá una semana más nos hubiera satisfecho, nos hubiera dado un margen satisfactorio para no perder. Pero estoy en discusión conmigo mismo y todavía estoy en discusión porque esta cierta orfandad la sigo sintiendo respecto de la dirigencia. Comprendo los momentos, lo que no comprendo es la falta de respuestas, por lo menos ligeramente orientadoras de en qué situación se encuentra un aspecto de la dirigencia política para decir, estamos más o menos en esto. O nos estamos sacando los pelos a patadas, o estamos reflexionando muy seriamente la elección, pero no me queda satisfecha la experiencia del balotaje respecto de nosotros saliendo a ser la respuesta del momento. Yo quedé muy dolido con esa circunstancia y quizá por estar escaldado todavía de ese momento, estoy todavía con la piel con pancután respecto de la circunstancia actual. Entonces no me queda satisfecha todavía la cuestión de las marchas, de las plazas. Estoy participando en todas ellas. Me desgañito luego durante 8 cuadras con las columnas y voy puteando todo lo posible. Pero me siento muy mal porque la primera reflexión que hice 2 días después de que hubiera ganado los que ganaron, me cuesta mucho hasta nombrarlo al hombre. Mi primera opinión pública fue: yo voy a tratar de que no se pierda un solo derecho. Y estoy notando que en este mes que conmueve a este pequeño mundo Argentina, estamos perdiendo derechos. Y no veo muy bien claramente qué está haciendo. Yo quisiera saber qué está haciendo la dirigencia. Te lo pregunto vos y podés darme una respuesta general. No me vas a decir, mire, está diciendo esto, lo otro. Pero no obtengo respuestas orientadoras. Y eso me deja en un cierto desamparo. Comprendo nuestro movimiento, comprendo nuestra acción política, comprendo el ser empoderado. Yo me sentí un plebeyo signado por una buena señal de parte de la presidenta al designarme como empoderado, pero noto que las cadenas de transmisión de esta manera están un poco rotas y con mi empoderamiento no alcanza. Esa es la reflexión que invita a una reflexión. Bueno, sí, la dirigencia es un concepto, así planteado como conjunto, es evidente que hay un déficit de acción. Pero lo que me parece que hay que incorporar es esta tensión, pues estamos hablando de la dirigencia del Frente para la Victoria, no estamos hablando en general, ¿no? Esta tensión que no puede no ocurrir después de una derrota de un movimiento que venía ganando todas las elecciones, que venía transformando al país y que no esperaba, hasta la primera vuelta, no estaba en los cálculos de nadie perder. Es decir, hay una crisis, Y la crisis no es la crisis de un movimiento ideológico homogéneo, donde todos, donde se reúnen, todos, pongamos, para aclarar la idea, hagamos una representación de todos los que están en las bancadas, que son los grandes protagonistas, porque lo que se hizo, lo que dice el compañero es los derechos que nos arrancaron con decisiones no sometidas al Congreso. Entonces, de lo que estamos hablando es, además, contra eso en principio no se puede hacer nada. Nada que no sea lo que estamos haciendo, que es salir a la calle a protestar, porque el Congreso está cerrado y porque el Congreso no se puede abrir. Hay algunos compañeros, no menos que nunca voy a hacer nombres, que se enancan en cierto estado de ánimo normal, y yo lo dije antes y lo digo ahora, que yo lo comparto. A mí me gustaría ver un nivel de protagonismo dirigencial mucho más grande. Yo esa parte del estado de ánimo la comprendo, pero me parece que hubo alguien que dijo que hay formas de autoconvocar al Congreso, que la Constitución tiene maneras y que el juez puede decir... No, la Constitución dice en 2 artículos distintos que al Congreso, cuando habla de las atribuciones del presidente, habla de postergar las sesiones ordinarias o llamar a sesiones extraordinarias. Y cuando habla del funcionamiento del Congreso, dice que se podrá reunir, postergar sus sesiones ordinarias o hacer sesiones extraordinarias
a decisión del Poder Ejecutivo. Es muy claro, ¿no? Es cierto que el abogado sabe más de derecho constitucional que yo, pero la Constitución dice eso. Si ustedes lo miran, cosa que se puede hacer, porque en la web ponen Constitución Nacional, atribuciones del Congreso, todo eso está escrito. Y somos gente razonable, gente grande, razonable. No se puede hacer eso. Entonces, se podría hacer una acción expresiva, de la parte de la bancada nuestra, que vaya y se pronuncie por la apertura del Congreso. Muy bien. Pero acá tenés un riesgo, porque hay una crisis política y no somos un movimiento ideológico homogéneo donde se reúnen todos, hay un jefe y todo el mundo se ordena alrededor de la palabra de un jefe, y en todo caso va surgiendo de esa deliberación una posición única. No es eso, nuestra fuerza no es así. Nuestra fuerza tiene gente que nunca soñó formar parte de esto, gente que duda sobre si hace falta seguir defendiendo esto o hace falta acomodarse en la nueva realidad argentina de un modo distinto. Esto lo hemos ido diciendo. No hace falta hacer nombres porque de alguna manera todos los tenemos. Y además hay pronunciamientos, porque la reunión de gobernadores del otro día se pronunció críticamente respecto de la política del macrismo. Ustedes me podrán decir, no se pronunció en los términos que a nosotros nos hubiera gustado. Bueno, yo me sumo a eso. No se pronunció en los términos que a mí me hubieran gustado, pero no es cierto tampoco que no haya acción por parte de esa amplia coalición que apoyó este proyecto. Y después, dentro de esa amplia coalición, hay una cantidad de dirigentes que no hace falta nombrar porque son los que ustedes ven, son aquellos con los que ustedes simpatizan, son los que comparten el núcleo duro de este proyecto político, que no están acá por cuestiones tácticas de conveniencia, sino porque sus convicciones lo han llevado acá. Esos están, día y noche están, transpiran la camiseta de lo lindo. O sea que me parece que hay que mirar esa heterogeneidad y además colocarnos el factor tiempo. Nosotros no podemos razonar sin el elemento temporal, porque si nosotros pensamos que el tipo de lucha política que vamos a tener estos 4 años es lo que ha pasado este mes y medio, no es así, porque además hay que tener en cuenta la sincronía entre nuestra movilización y el estado de ánimo del pueblo. No podemos pedirle a una fuerza política, por más que fuera una fuerza revolucionaria, homogénea, absoluta, que funcione políticamente a contramano de lo que de alguna manera pasa en cualquier sociedad cuando se elige a un presidente y el presidente que ganó por el 51% rápidamente crece al 60%. Néstor, cuando ganó la elección, no hubo balotaje, que sacó 22%, después se hacían encuestas, pero que no era para preguntar por quién votaría ahora, sino por quién votó. El mismo electorado que lo votó en un 22% daba como 40 y pico que lo había votado a Néstor. Esa es la realidad del pueblo una vez que se pronuncia. El pronunciamiento del pueblo, el pronunciamiento mayoritario del pueblo es un acto de nacimiento de algo. Nos guste lo que nace o nos disguste profundamente, como ocurre con Macri y su gente y su política, nació algo nuevo que es hijo de un pronunciamiento legítimo del pueblo. Eso tiene que estar puesto en nuestra agenda. Y eso no quiere decir que no lo puteemos, que no digamos, que no resistamos. Al contrario, hay que hacerlo más, porque hay que compensar esa cierta situación de expectativa con mucha política, con mucha alegría, con mucha pasión en la calle, en las plazas. Al mismo tiempo que eso hay que decir, esto no son los 4, no es que los 4 años se concentran en un mes, porque entonces estaríamos jodidos. Directamente no tendríamos chance. Si hoy hiciéramos una elección, aún después de todas esas medidas antipopulares que tomó, nos gana por mucho más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, a mí me parece que, por otro lado, corremos el riesgo de que caigan muchos en la volteada que no lo merecen. A mí no me parece que sea un problema de la dirigencia. A mí me parece que hay un problema de tipos que estuvieron con esto y de alguna manera están con esto, pero tienen otros modos. Eso tiene un límite que tratamos de alguna manera traté de dar mi opinión sobre eso. Yo creo que hay entre la versión de respetar las instituciones y no poner palos en la rueda artificiales y la cuestión de vender un proyecto a cambio de una carrera personal, hay un creyendo que en algún momento decimos, ese no.
El que vota por el Tratado Transpacífico, que no me venga con que hay que respetar los tiempos institucionales, la cooperación, ese no. El otro, con el otro tenemos que hacer política. Porque si ahora hacemos, de todos los que no aparecen en las movilizaciones, hacemos una lista y los matamos, bueno, nos quedamos muy pocos. Yo le digo, nos quedamos muy pocos. La bancada nuestra empieza a ser una bancada que casi no existe. Entonces, manejemos, es muy difícil, es más fácil de decir que de hacer, porque además estamos hablando los que estamos movilizados, estamos hablando entre los que estamos en la calle, los que estamos hablando, los que nos abrazamos, los que nos vemos. Entonces, es obvio que nosotros queremos imponer nuestro ritmo y nuestra pasión al ritmo y la pasión de la política argentina, pero no es así el juego. El juego es justamente actuar para empujar, no dejar a nadie afuera en principio y manejar esta cuestión de la intensidad con la que cada uno va asumiendo la defensa del proyecto. Y va a haber algunos que nos conformaremos con que voten bien algunos contra algunos DNI, quizás no con todos, contra algunos DNI, concentrar, que defiendan la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y así todo podemos perder esa elección. Porque el macrismo va a poner mucha plata, va a dar muchas ventajas a los que se le arrimen. Está haciendo una especie de oferta de tregua para quienes sean razonables. Yo les cuento, a mí, como no voy a hacer nombres, yo lo puedo contar. No, mejor no lo cuento. No, vamos a decirlo distinto. Va a haber muchos a los que se les va a proponer muy buenos lugares, digamos así, profesionales, ¿no? Si vos sos un profesional muy bueno en lo que haces, sos el mejor, el más imaginativo, el más claro. Vení con nosotros. Porque el kirchnerismo fue alguna gente corrupta y otra gente ingenua. Y vos sos un ingenuo. Sos un ingenuo si le decís que sí. Si le decís que no, sos corrupto. ¿Entendés? O sea, y eso va a haber. Y nosotros no podemos poner las manos en el fuego por lo que haga nadie. Porque además el famoso asunto de la profesión, el asunto de la corporación a la que uno pertenece, es tan mala como la honestidad. No, la ética del periodista esto, la ética del periodista lo otro. La ética del periodista es lo mismo que la ética del carpintero. Es hacer lo que tiene que hacer en la vida. La ética del médico no es distinta. La ética del médico es curar. Si vos no curás, vos podés tener premios de todas las... Ahora las ONG reparten premios a troche y moche a los que se portan bien, a los que son honestos dentro de determinado sistema de reglas. Entonces hay que pasar por sobre la profesión. La profesión tiene que ser un accidente en la vida. Lo importante es el hombre, la mujer, la persona que vive en un país y se preocupa por el país y trata de actuar como tiene que actuar. Y eso no hay una regla sobre cómo tiene que actuar cada uno, pero la regla la conocemos adentro. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada uno sabe los límites que tiene y sabe de qué cosas necesariamente se va a arrepentir en términos éticos y políticos y de qué cosas se va a sentir orgulloso. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional de paciencia. Un esfuerzo, primero, estar contentos con lo que estamos haciendo nosotros. Ir y putear y caminar las calles, vamos a volver. Y eso está bien, porque eso es hacia afuera, produce expresión y hacia adentro también nos impide la aniquilación. Yo cuando me preguntan, pero ¿por qué vas de un lado para el otro? Más que antes. Antes bueno, tampoco podía porque a esta hora, por ejemplo, estaba el programa. Pero pues si no me vuelvo loco. Si no me vuelvo loco. Entonces tenemos que hacer que ese esfuerzo pasional sea inteligente. Y tampoco les voy a proponer ninguna regla porque desconozco, no la hay la regla. La regla es la eficacia de lo que hacemos. La regla de la política es, si hacer determinada cosa nos suma, nos fortalece, nos pone en mejores condiciones de ganar en el 2017 y de ser nuevamente gobierno en el 2019, eso está bien, eso es honesto, eso es bueno. Lo otro
que sale de adentro y que no sabemos cómo pararlo porque sabemos que está mal, pero no podemos, bueno, tratemos de hacerlo lo más en privado posible. En público tenemos que cerrar filas y pensar juntos y hacer y obligar a que vengan a vernos los que tienen que venir a vernos para conversar con nosotros. Cada uno sabe con quién quiere hablar, a quién necesita, y eso hoy es una obligación prestarse a esta experiencia colectiva. Eso es lo que a mí me parece.